Sean bienvenidos. El tema de esta clase es la parasitosis producida por los tremátodos. Comenzaremos con las generalidades de los tremátodos. Los tremátodos, ellos pertenecen al filum Platelminto, la mayoría son aplanados, tienen una forma de hoja y además tienen la característica de que son hermafroditas, exceptuando a los esquistosomas, es decir, al género Schistosoma. El género Schistosoma es un tremátodo, pero tiene la excepción de que no es hermafrodita. Asimismo, los tremátodos tienen unas estructuras que se llaman ventosas, en este caso presentan dos ventosas. Más adelante, cuando ustedes vayan viendo los esquemas de los parásitos adultos de los tremátodos, van a ir observando de que tienen una ventosa oral y tienen una ventosa ventral. ¿Cuál es la utilidad de esas ventosas? Es la fijación, y a esas ventosas se les ha denominado distomas. Esquistosomosis. Los agentes etiológicos de la esquistosomosis son tres especies principales. Tenemos Schistosoma. Este es el género causante de la esquistosomosis. Y las tres especies principales que afectan al hombre son Schistosoma manzoni, Schistosoma haematobium y Schistosoma japonicum. Los parásitos adultos del género Schistosoma son alargados, son cilíndricos y curvos. En el caso de la hembra va a presentar un tamaño más largo que el macho, es más delgada también que el macho, y en el macho hay una característica y es que se va a observar que tiene una apertura longitudinal. Esa estructura se le conoce como canal ginecóforo. Y la utilidad de ese canal ginecóforo es que ahí es donde el macho aloja a la hembra en determinados periodos. En el caso de los huevos de los tres esquistosomas, estos van a ser grandes, tienen un tamaño promedio de 100 a 150 micras, van a ser ovalados y van a presentar características diferenciales importantes. ¿Qué significa esto? Que para poder diferenciar a las tres especies de esquistosomas mediante los huevos, nos vamos a ir fijando en una característica diferencial, y es que van a presentar, en el caso de Schistosoma manzoni, va a presentar una espina lateral grande. En el caso de Schistosoma haematobium, esa espina es terminal. Y una espina pequeña lateral que a veces es difícil de observar, esto va a corresponder al caso de Schistosoma japonicum. Entonces, vean aquí tomando en cuenta las características diferenciales. Bueno, en el caso del macho, recuerden esa estructura del canal ginecóforo y las características diferenciales de los huevos, que va a ser dependiendo de la localización de las espinas. Bueno, continuemos. Aquí vamos a ver una hembra del género Schistosoma, que en este caso pues identificaron que era la especie Schistosoma manzoni. Y aquí vamos a observar el macho del género Schistosoma. Como ustedes pueden ver, la hembra es más larga, es más delgada que el macho, y aquí en el macho presenta la característica que presenta esa estructura, esa apertura longitudinal que es el canal ginecóforo. Aquí vamos a ver, aquí está el canal ginecóforo y ustedes pueden ver que ahí es donde está alojada la hembra, porque esa es la utilidad de esa estructura. Bueno, aquí observamos nuevamente una imagen de un macho y donde está alojada la hembra, ¿verdad? Ahí en el canal ginecóforo. Aquí una imagen en 3D para que puedan ver ustedes bien esa abertura, esa apertura longitudinal, y aquí vemos a lo que está la hembra, ahí está la hembra alojada. Bueno, ahora aquí tenemos las características de los huevos de las tres especies de Schistosoma.
Aquí ustedes pueden ver que hay una espina lateral, aquí hay una espina terminal y pues aquí hay una espina que es muy difícil de observar. Veamos a quién va a corresponder. Si nosotros observamos esta característica y vemos que hay una espina lateral, corresponde a la especie de Schistosoma manzoni. Si ustedes observan esta estructura y vemos que la espina es terminal, corresponde a Schistosoma haematobium. Y si ustedes observan aquí que hay una espina pequeña que es difícil de observar, corresponde a la especie Schistosoma japonicum. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que presenta una persona que esté infectada por el género Schistosoma? Bueno, en este caso vamos a ir viendo que la sintomatología también va a ser característica de la especie por la que esté parasitada la persona. En el caso de la esquistosomosis por Schistosoma manzoni, se presenta un síndrome llamado de Katayama, que se caracteriza porque hay un cuadro de fiebre, escalofríos, debilidad general y diarrea. Cuando es la esquistosomosis por Schistosoma japonicum, habrá una cirrosis hepática y un estado caquéctico. Cuando es una esquistosomosis por Schistosoma haematobium, hay complicaciones del sistema urinario o también una complicación del sistema genital. Hay cálculos, hay obstrucciones y hay una elefantiasis genital. Así que ustedes pueden notar que también el tipo de muestra donde se encuentren estos huevos es diferente para las especies. Ya vamos a ver más adelante esto. ¿Cómo realizamos un diagnóstico de esquistosomosis? Será a través del hallazgo de los huevos de Schistosoma manzoni, Schistosoma japonicum en las materias fecales. Y en el caso de Schistosoma haematobium, la muestra utilizada será la orina. Bueno, aquí observamos un estado caquéctico de una persona para que ustedes puedan ahí observar a qué se refiere, ¿verdad?, el término caquéctico. Es una persona que ha perdido bastante peso, así como pueden ver aquí en la imagen. Bueno, aquí vamos a observar el ciclo evolutivo de los esquistosomas. Comentarles de que los ciclos de vida de los tremátodos son similares. Lo único que varía es el segundo huésped intermediario, que es la forma con la que el humano, ¿verdad?, se va a infectar. Siempre este ciclo va a ocupar un primer huésped intermediario, que en este caso es un caracol. Aquí podemos observar a los parásitos adultos. Estos están alojados aquí en lo que es el hígado. Luego pues salen con aquí, bueno, ellos viven en pareja, producen huevos. Estos huevos salen en las materias fecales, deben de caer al agua dulce para dar primer origen a la forma larvaria, que es el miracidio. Esa es la primera forma larvaria, la que sale del huevo. Luego pues este miracidio pasa a un caracol y aquí se reproducen las etapas de esporoquiste, redia y cercaria. Esta cercaria tiene una capacidad que tiene cola, nada en el agua y es la que luego va a penetrar la piel. Pero ya cuando penetra la piel, esta se ha transformado en metacercaria. Entonces, esa metacercaria penetra la piel de la persona y esa es la forma de transmisión. El siguiente tremátodo que vamos a observar en esta clase es el que causa la enfermedad llamada clonorquiosis. La clonorquiosis es producida por Clonorchis sinensis, un parásito plano, alargado,
con una longitud de 1 a 2 centímetros y de 0.2 a 0.4 centímetros de ancho. Los huevos son pequeños, aproximadamente de 30 micras de longitud, y están provistos de un opérculo. Ese opérculo, vamos a ver ya una imagen para que ustedes logren observar cuál es esa estructura llamada opérculo. Y es de ahí donde sale la primera forma larvaria, que es el miracidio. Asimismo, presentan una ligera espícula en el otro extremo de la pared. Bueno, vamos a observar en este caso un parásito adulto de Clonorchis sinensis. Veamos las partes. Aquí ustedes pueden observar la ventosa oral, luego la ventosa ventral, el útero, la glándula vitelaria, que son células reproductoras especializadas. Observamos en este caso los testículos y esto que vemos aquí es el intestino. Bueno, aquí volvemos a observar nuevamente un parásito adulto de Clonorchis sinensis. Y aquí tenemos los huevos de Clonorchis sinensis. Aquí ustedes van a ver que hay una estructura que es como una abertura. Este es el llamado opérculo. Ciclo de vida. Bueno, en el caso de la clonorquiosis, los parásitos adultos están localizados en las vías biliares del hombre y de los animales. Los huevos salen con la bilis al intestino y van a ser eliminados al exterior con las materias fecales. Estos huevos van a ser ingeridos por un caracol de agua dulce, que actúa como primer huésped intermediario. En su interior se desarrollan las etapas de miracidio, esporoquiste, redia y cercaria. Estas cercarias presentan una cola larga, son las que abandonan el caracol, nadan en el agua hasta encontrar un pez apropiado que va a ser el segundo huésped intermediario, penetran a él y se enquistan para formar las metacercarias, que van a ser infectantes para el huésped definitivo cuando ingiere pescado crudo. Es decir, que la forma de transmisión para el humano es cuando se ingiere pescado crudo que esté contaminado con metacercaria. Y aquí podemos ir observando detalladamente el ciclo de vida. Bueno, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? La patología principal reside en los canales biliares, en los cuales hay una irritación, lo que lleva a una fibrosis y a una colangitis. Puede presentarse cirrosis, hepatomegalia, un dolor epigástrico y molestias digestivas. El diagnóstico se realiza mediante el hallazgo de huevos en materias fecales o también en la bilis se pueden encontrar. Puede hacerse también pruebas inmunológicas y este tipo de parasitosis existe principalmente en China y en Corea, especialmente en esas partes donde se tiene la tradición de consumir el pescado crudo. Veamos la paragonimosis. Es una parasitosis que se le conoce también con el nombre de distomatosis pulmonar y es producida por tremátodos del género Paragonimus. Son parásitos carnosos, son muy móviles, de color café rojizo y presentan una forma ovalada o casi esférica. Tienen un tamaño aproximadamente de 1 a 2 centímetros, están cubiertos por pequeñas espinas en forma de escamas. Aquí vamos a observar un parásito adulto del género Paragonimus. Aquí tenemos la ventosa oral, aquí está lo que es la ventosa ventral, ¿verdad? Que la mayoría de tremátodos pues presentan lo que son estas estructuras. Bueno, veamos aquí un parásito adulto con sus partes. Tenemos aquí la ventosa ventral, la ventosa oral, este es el ovario, aquí está la vitelaria, que son todas esas células reproductoras especializadas. Vemos aquí que todo esto que ustedes tienen aquí es las ramas uterinas, ¿verdad? Las cuales están cargadas de huevos. Estas son las glándulas masculinas. Aquí tenemos los testículos.
Ahora, veamos las partes de los huevos. En el caso de los huevos, van a presentar la característica de ser operculados, es decir, esto. Esta estructura que yo veo aquí es el opérculo. Y cuando ese opérculo se abre, es de ahí donde sale la primera forma larvaria, que es la llamada miracidio. Van a tener un tamaño aproximadamente de 80 por 50 micras y los vamos a ver de color café. Entre las especies del género Paragonimus que parasitan al hombre tenemos Paragonimus westermani, Paragonimus kellicoti, Paragonimus africanus, Paragonimus mexicanus. Ahora abordemos el ciclo de vida. La localización de estos parásitos adultos es principalmente el pulmón. Ahí viven en parejas, ahí producen los huevos que caen a los bronquiolos, estos llegan a la laringe y pueden ser eliminados por la expectoración o ser deglutidos y salir por las materias fecales. Una vez que salen en las materias fecales, caen al agua dulce y ahí dan salida al miracidio. Este miracidio entra a un caracol, en donde se reproduce siguiendo las etapas de esporoquiste, redia y cercaria. Las cercarias son ovaladas, presentan una cola muy pequeña, nadan en el agua y penetran los segundos huéspedes intermediarios que son los cangrejos y otros crustáceos de agua dulce, en los cuales esta cercaria se enquista y forma lo que es la metacercaria. Por lo tanto, la forma de transmisión va a ser cuando el humano ingiere cangrejo crudo que contenga metacercaria, o puede ser otro tipo de crustáceo también. Bueno, aquí vamos a observar lo que es el ciclo de vida. Recuerden que en este caso los parásitos adultos, ellos viven en los pulmones. Ahí ellos viven en pareja, forman los huevos, ahí donde se da la producción de los huevos, y estos huevos pues pueden salir tanto con el material expectorado, pero también pueden salir con las materias fecales. Cuando salen, caen al agua dulce. Aquí, una vez que cae al agua dulce, sale la primera forma larvaria, que es el miracidio. Este miracidio entra a lo que es el caracol. Aquí en el caracol se dan las etapas de esporoquiste, redia y cercaria. Esta cercaria sale, tiene la característica que presenta una cola, nada en el agua y es la que va a enquistarse en los crustáceos o en los cangrejos de agua dulce. Una vez que está en el cangrejo, se forma la metacercaria. Y esta metacercaria es la forma de transmisión cuando se ingiere cangrejo crudo o mal cocido u otro tipo de crustáceo que contenga lo que es la metacercaria. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Como decíamos que principalmente la afectación es pulmonar, se va a presentar tos y expectoración hemoctoica, ¿verdad? Es decir, un esputo con sangre. Y es una sintomatología similar a una tuberculosis. Por lo tanto, el diagnóstico se va a basar en el hallazgo de los huevos en el material expectorado o puede ser en materias fecales también, y hay que hacer una radiografía de tórax para poder diferenciar de la tuberculosis. Bueno, aquí hay un pulmón de un animal, un tlacuache, es un tipo tacuacín que nosotros le llamamos aquí en nuestro país, y lo que presenta es esto. Estos son los granulomas que se forman en el pulmón, que es característico de Paragonimus. Vean aquí, estos son los granulomas. La siguiente parasitosis es la fasciolosis, conocida también como distomatosis hepática. Es una zoonosis muy común en los animales herbívoros y menos frecuente como enfermedad humana. El agente etiológico es Fasciola hepática. Es un parásito aplanado en forma de hoja, de apariencia carnosa y de color café claro, con extremo anterior saliente en forma de cono
mide aproximadamente de 2 a 3 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. En la parte anterior presenta 2 ventosas, son hermafroditas y los órganos masculinos y femeninos, que es la vitelaria, están muy desarrollados. Esa vitelaria, como les mencionaba yo, ¿verdad? Son células especializadas, reproductoras. Bueno, vamos a observar aquí una fasciola hepática. Aquí vemos lo que es la ventosa oral, la ventosa ventral. Vemos aquí que está el intestino, aquí está el poro genital, el útero, los testículos. Aquí tenemos también testículos y los ovarios, ¿verdad? Que serían las partes más relevantes. Y aquí ustedes pueden ver cómo es que se observa una fasciola hepática. Aquí podemos ver la estructura característica para poder diferenciarla, y es que presenta esta estructura como que fuera una forma de cono. Aquí está bien característica la forma de hoja, ¿verdad? Aquí vamos a ver una fasciola en hígado. Vean aquí cómo se observa la fasciola en el hígado. En el caso de los huevos son ovalados con un opérculo también o una tapa, porque es como que fuera una tapadera, siempre en uno de sus extremos, y presentan un tamaño aproximadamente de 150 micras. En el caso de las manifestaciones clínicas, como recordemos que lo que afecta más que todo, ¿verdad?, es el hígado, va a haber una hepatomegalia, va a haber anorexia, pérdida de peso, fiebre persistente, reacciones alérgicas y también puede haber una ictericia. El diagnóstico se hace el hallazgo de huevos en la bilis, en el contenido duodenal o en las materias fecales. O sea que son 3 tipos de muestra utilizadas para poder encontrar huevos de fasciola hepática. Puede hacerse también la prueba de Lipper y veamos ahora el ciclo de vida. En el caso de la fasciolosis, los parásitos adultos van a localizarse en los conductos biliares de los animales y del hombre. Los huevos salen al intestino con la bilis y son eliminados en las materias fecales, pero para que embrionen es indispensable que puedan caer al agua dulce. Cuando caen al agua dulce, dan origen a la primera forma larvaria que sale a través del opérculo, que se le llama miracidio. Este miracidio nada libremente en el agua y va a llegar a invadir un caracol, en el cual se va a reproducir formando esporoquista, redia y cercaria. Estas cercarias abandonan el caracol, nadan en el agua para buscar plantas y luego transformarse en metacercarias. Los huéspedes definitivos se infectan al ingerir estas plantas, de las cuales los berros son la principal fuente de contaminación. O sea que, ¿cómo se transmite la fasciolosis o en el humano? Es al consumir berro que esté contaminado con metacercaria. Aquí vemos una imagen del berro.